veneno para ver si Cristo caía, dice la Escritura. Y Cristo está como diciendo, al final ya voy a terminar el negocio con esta gente. De paso, la Biblia dice, es triste lo que dice la Biblia, pero la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo luchó por 3 años y medio con su ministerio, más 6 meses, o sea, estamos hablando de 4 años, un ministerio especial. 6 meses, recuerdan, de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino abriendo el camino para Cristo, y Juan el Bautista le dijo a los judíos, ha llegado el tiempo, vino el Mesías, pero los fariseos no pudieron. Y cada vez le llegaban y le preguntaban a Juan, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Y qué? Y cuando vino Cristo, incluso nunca lo quisieron aceptar. Incluso decían que Cristo tenía demonios. Y ya en los tiempos finales del ministerio de Cristo en esta tierra, en el capítulo, espero que todos tengan sus Biblias, yo no vamos a proyectar, o tal vez el hermano Juan Carlos a veces nos proyecta ahí en pantalla, no sé cómo hacen, si podemos usar ese sistema ahora, pero si tienen Biblias, en el capítulo 23, noten lo que dice de San Mateo, capítulo 23 de San Mateo, dice así, y esto es terrible, lo que le dice Cristo a los fariseos, perdón. Les dice Mateo 23, 33. Serpientes. ¿Cómo les dice? Yo creo que hay algunos sistemas, pero aquí algunos, todos estamos conectados, ¿verdad? Y noten lo que Cristo les dice a los fariseos. Voy a volver. Capítulo 23 de San Mateo, versículo 33. Les dice, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo? Ahora, una serpiente engendra serpientes, ¿sí o no? ¿Y cuál es la serpiente antigua? Satanás. Satanás, sí. La Biblia dice en Apocalipsis 12, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, en pocas palabras, lo que Cristo estaba diciendo era que ellos eran hijos del diablo. Así de sencillo. Y entonces dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios, escribas, y de ellos a uno mataréis, y crucificaréis, y algunos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de la ciudad en ciudad. Y ya esto se había cumplido. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. O sea, Cristo está dándoles una sentencia terrible aquí a los judíos. De paso, nosotros, gracias a la hermana Ignacia que pidió ese canto lindo, Jerusalén, mi amado hogar, anhelo en ti morar. Ahora, esa Jerusalén no es esta Jerusalén, que Cristo está ahí. De paso, hay algunos que cantan tierra bendita y divina, es la de Palestina, ¿no? Esa es una tierra maldita hoy. Y saben ustedes que hay algunos teólogos, yo quiero hacer énfasis en eso, y quiero ser claro en eso, que hay algunos teólogos que piensan que las profecías de los últimos días se van a cumplir allá en Jerusalén, con el pueblo judío. Nada que ver, porque noten lo que sigue diciendo la Biblia. De cierto, versículo 33 lo que están siguiendo. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, les dice Cristo. Y ahora vea lo que dice Cristo en el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis?
Saben ustedes que yo no tenemos tiempo ahora para entrar en eso, pero dice la Biblia que Cristo hizo todo lo posible. Ya les digo, envió primero a Juan el Bautista 6 meses en su ministerio, preparando el camino para Cristo, el Mesías, el Salvador. Y los judíos no pudieron aceptar a Cristo como el Mesías. Terminaron quitándole la vida. Y Cristo dice aquí, y dice, la Biblia dice que esto lo hizo con lágrimas en los ojos. ¿Cuántas veces quise juntar, como la gallina junta los polluelos, en sus alas, mas no quisisteis? Y ahora vea cómo sigue diciendo en el versículo 38, dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Cuando Cristo da esta sentencia y en el pueblo de Jerusalén, quiere decir que la casa os es dejada desierta. No sé si ustedes recuerdan, y no lo vamos a buscar en la Biblia, porque cuando Cristo entra al templo, ustedes recuerdan que cuando Cristo entra al templo, y la primera vez, porque entra 2 veces, quizás algún día pues, tenemos tiempo para hablar de eso, pero la primera vez, bueno, las 2 veces que entra, la primera vez vamos a hablar, Cristo entra al templo, y dice la escritura que el templo lo habían convertido en puro negocio. Habían ventas y cosas. Y entonces Cristo dice la escritura que los hace ¿cómo? Los hace sacados al látigo. Y entonces Cristo les dice, mi casa, casa de oración será llamada. Y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Esa es una frase que sabemos nosotros, porque ellos habían metido el negocio, habían metido comercio, habían metido todo ahí, y entonces Cristo, ahora cuando ya sale del templo, esta es la segunda vez, Cristo les dice, he aquí vuestra casa, ya ni siquiera dice mi casa, casa de oración, no, vuestra casa. Esa es una frase en español que nosotros la comprendemos, que quiere decir que ya Cristo no consideraba esa casa de él, vuestra casa. Y entonces dice la escritura que dice, vuestra casa os es dejada desierta. Y noten el versículo 39, dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor. Ahora, ¿qué es lo que les está diciendo a Cristo? Es una pena, ¿sabe? Pero quiero hacer énfasis en esto. Si alguien está pensando que el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios, que es esto, está equivocado. Porque la Biblia dice que Cristo salió del templo y dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Quise juntarle por años, ya les dije, 3, 4 años, Cristo haciendo todo lo posible. Les dio enseñanza tras enseñanza y no, dice la Biblia que no, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y entonces Cristo sale del templo y dice, vuestra casa os es dejada desierta y no me van a volver a ver más hasta que venga yo en las nubes de los cielos y ustedes van a tener que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si no lo dijeron cuando Cristo estaba en la tierra, dice, terminaron quitándole la vida, sí, me van a ver venir en gloria, dice. Y van a tener que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. De paso, estos judíos van a resucitar de paso en una resurrección especial. Quizás algún día estudiemos en cuanto a esto. Ahora, dice la Biblia que después de que Cristo dice eso, noten lo que dice el versículo 1 del capítulo 24. Dice, cuando Jesús salió del templo, después de que sale del templo, dice Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Y no quisisteis. Les dice generación de víboras y vuestra casa os es dejada desierta. De paso, saben ustedes, queridos amigos y hermanos que me escuchan, dice una escritora, Elena G. de White, que esa tierra es maldita. Hay algunos que están pensando, y quizás usted lo ha escuchado, que dicen que ahí se va a levantar el templo de Jerusalén, que se va a sentar el anticristo que va a reinar 3 años y medio.
y se va a construir otra vez el templo. Pero no, mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice que es una tierra maldita. Y de paso les decía y les comentaba que Elena G. de White dice que esa tierra será bendita de nuevo cuando Cristo descienda en las nubes de los cielos. Y hay un monte allá a la par, que les voy a dejar de tarea. Y ese monte ahí se va a sentar Cristo Jesús y el monte se va a partir en dos, dice la Escritura. ¿Qué monte saben? Ya saben cuál es ese monte. Se llama el Monte de los Olivos. Y ahí se va a partir y ahí va a reinar Cristo después del milenio. Bueno, esto es otro tema. Y va a reinar por los siglos de los siglos. Y ahí sí será tierra bendita y divina para siempre. Y Cristo le dijo a los judíos, a los fariseos, les dice, no me van a volver a ver más hasta que no me vean venir en las nubes de los cielos y digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice la Escritura que el Cristo se sale de nuevo y los discípulos vienen, noten una cosa, dice, cuando salió del templo, se iba y entonces vinieron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. De paso, ese templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Ustedes saben quién lo destruyó, fue Tito, un general romano. Y si ese templo no hubiese sido destruido por Tito en el año 70, quizás hoy fuese una de las maravillas del mundo. Estaba construido de una manera extraordinaria, había oro, las cortinas eran de oro. Y dice la Escritura que ese templo fue derribado. Ahora ellos salieron, le enseñaron el templo a Cristo Jesús y entonces noten lo que dice Cristo en el versículo 2. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, los discípulos están interesados en que Cristo vea el templo y demás, y Cristo le dijo, todo esto ya va a pasar. Ya les dije, se cumplió en el año 70 y todo lo demás. Ahora noten lo que dice el versículo 3. Sentándose Cristo en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas, cuándo será eso de que el templo va a ser derribado, que no va a quedar piedra sobre piedra. Dinos cuándo serán estas cosas. Y ahora noten como dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, ¿saben ustedes que esto del fin del siglo es una mala traducción? Es una mala traducción. Ahora, ¿por qué es una mala traducción? En realidad la mejor traducción, hay algunas Biblias que lo dicen, es ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, ¿por qué me autoriza a mí para decir que se refiere al fin del mundo, no al fin del siglo? Porque Cristo le dijo ahí a los fariseos, no me veréis venir hasta que me veáis, noten como dice el versículo, dice, y digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es en la segunda venida de Cristo. O sea, lo que Cristo, los discípulos le preguntan, ¿qué señal habrán de estas cosas? ¿Cuándo va a ser la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Y qué señales habrá también de tu venida y del fin del mundo? Ahora, mis hermanos, yo quiero ir avanzando. Tal vez el hermano Juan Carlos o el hermano Rolando me indican cuánto tiempo tengo, a qué hora tenemos que terminar. Por aquí ustedes mandan, así que los hermanos que están ahí. No se preocupe por el tiempo, usted tiene el día entero para expresar eso, para presentar el tema. No sé los hermanos que nos visitan, si alguno tiene una premura, pero de mi parte, hermano, de aquí no puedo salir. Gracias. Hasta la puesta del sol, Dani, hasta la puesta del sol tenemos tiempo. Bueno, gloria a Dios, así me gusta. Así que
Ojalá no pensemos en la comida que perece, ¿verdad? No va a perecer. Les decía que yo quiero, vamos a abreviar un poco, y para los hermanos que estuvieron conectados la semana pasada hablamos un poco de esto en el tema donde estuvimos presentando en la iglesia, pero ahora vamos a ver esto más detalladamente, mis hermanos. Vamos a verlo punto por punto. Ahora, Cristo se reúne, los discípulos le preguntan cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Entonces, yo no sé si ustedes ya comenzaron a leer ahí desde el versículo 3 o el versículo 4 más bien, que Cristo les responde y les dice, mirad que nadie os engañe. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros somos cristianos? Y ahí yo veo a la hermana Ignacia, Bárbara, la hermana Ignacia, una sierva del Señor, para que ustedes conozcan parte de la hermana Ignacia, que el grupo no la conocen. Ella es una gran misionera, una sierva de Dios, ha llevado almas a los pies de Cristo. Gloria a Dios, hermana. No, la gloria no es para nosotros, la gloria es para el Señor, ¿verdad? Y entonces, pero dice la Escritura que vendrán, dice la Biblia, muchos. ¿Cómo dice? Vamos a leer un poquito más. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay gente que ya están diciendo eso, que son el Cristo. ¿Hay falsos cristos ahorita en la tierra? Claro que sí. ¿Y quién es el principal falso Cristo, por cierto? Que dice que es el representante de Dios en la tierra y demás. Cuidado, ¿verdad? Y dice la Biblia que a muchos engañarán. Cuidado. Porque yo sea predicador y porque yo sea aquí estudioso, no. Mirad que nadie os engañe, dice la Biblia. Cuidado, ¿verdad? Y ahora comienza a hablar, dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación, versículo 7, contra nación, reino contra reino. Habrá hambres, pestilencias, terremotos en muchos lugares, y todo esto es principio de dolores. Permítame decirles algo. Cuando usted prende la televisión, hay algunos psicólogos, no me hagan caso a mí, ¿verdad? Hay algunos psicólogos que dicen que ni siquiera hay que ver esas noticias, eso lo estresa más a uno. Que tantos aquí, que tantos se levantaron, que tantos COVID, que tantos aquí, que tantos muertos, que no. Pero todos los días hay información de eso. Me imagino que en los países también vecinos allá siempre la información, tantos muertos, tantos estos, tantos aquí. Y entonces, por lo menos aquí en Costa Rica hay una consigna ahí. Ahí dice, esto pasará. Permítanme decirles, mis hermanos, que yo tengo noticias no muy halagadoras para ustedes. Esto no pasará. Según la Biblia, esto es principio de dolores. Lo que estamos viviendo es, según la Biblia, principio de dolores. Habrá hambres, hemos visto hambres, pestes, por supuesto. Guerras, ni para qué, si no hablen con Maduro. Rumores de guerras. Y la Biblia dice que todo esto es principio de dolores, todavía no es el fin. Ahora, hay un versículo que es el versículo clave. El versículo clave. ¿Saben ustedes? Yo quiero hacer énfasis en esto, queridos hermanos y amigos. Mateo 24 es el texto por excelencia donde Cristo presenta las señales del tiempo del fin. Nosotros como cristianos tenemos la Biblia, por supuesto, y la Biblia es un todo. Y yo creo que los que conocen de Biblia un poco más
saben que Daniel y Apocalipsis son los libros por excelencia que nos hablan de profecía, de las profecías apostelismáticas, de las profecías del tiempo del fin. Pero da la casualidad, y no por casualidad, que Cristo en Mateo 24, el mismo Cristo, da las señales del tiempo del fin. Cuando los discípulos le preguntan qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, Cristo comienza a especificarles lo que va a pasar en el tiempo del fin, las señales. Y entonces, de paso, hay algunos teólogos que dicen que no hay un orden cronológico, pero yo sí me atrevo a decir que hay un orden cronológico. Y no es porque yo sepa más o menos de los demás, no. La Biblia lo da por sentado. Hay un orden cronológico dentro en Mateo 24 que nos va enseñando qué es lo que va a pasar antes de que Cristo venga para el tiempo del fin. Y quiero preguntarles, ¿hay hambres? ¿Hay pestes? Si el COVID no es una peste, ¿qué puede ser? ¿Hay guerras? ¿Hay rumores de guerras? ¿Hay falsos cristos? O sea, todas estas señales ya las estamos viendo, las estamos viviendo. Pero dice la Escritura que todavía no es el fin. Ahora, noten como dice, hay una frase en el versículo 8, dice, esto es principio de dolores. ¿Cómo? De dolores. Principio de dolores. Ahora, quiere decir que lo que estoy diciendo no es una aseveración ni siquiera muy descabellada mía. Esto que estamos viviendo no pasará, mis hermanos. Esto es principio de dolores. Si ustedes leen más adelante, dice que será tiempo, habrá un tiempo de angustia cual no ha habido desde que los hombres han estado sobre la tierra. Pero eso vamos a dejarlo más adelante. Quizás no vamos a tocar esos aspectos. Lo que quiero hacer énfasis, mis hermanos, es en el versículo 9. El versículo 9 es clave. Dice, entonces os entregarán para ser atribulados. Algunas versiones dicen, os entregarán a tribulación. Y ¿os qué? Y os matarán. Aborrecidos de toda la gente. Y seréis aborrecidos. Noten. La frase que sigue ahí, ¿cuál es? De todas. Todos son todos. Seréis aborrecidos de todas las naciones. Y entonces, dice el versículo de memoria, por causa de mi nombre. Y noten lo que dice el versículo 10. Y muchos serán escandalizados, se escandalizarán y se entregarán unos a otros. Se levantarán falsos profetas. Versículo 11. Ahí sigue un orden. Pero yo quiero detenerme, mis hermanos, en el versículo 9. Yo quiero preguntarles de conciencia, ¿nosotros estamos siendo perseguidos por causa del nombre de Cristo Jesús? ¿Nos están persiguiendo? Y dice la Biblia, seréis aborrecidos. ¿Saben ustedes? No sé, quiero hablar de, quizás el hermano, quizás Ronald conoce, y algunos hermanos de Alajuela, la hermana Ignacia. Aquí en Alajuela vino una familia que fueron los pioneros de la iglesia aquí en Alajuela. ¿Y saben cómo le pusieron a esa familia de apodo? No era porque eran muy bonitos ni nada, se les pusieron los atalayas. Y hasta el día de hoy la familia de ellos se conocen como los atalayas. Pero la gente lo hacía por burlarse. Ahí vienen los atalayas. Y dice la Biblia que antes de que Cristo venga seremos aborrecidos de todas las naciones, todos. Y dice que os matarán. Yo quiero preguntarles, ¿se está cumpliendo eso? ¿Se está cumpliendo eso? Hablemos de Costa Rica, quizás ahora hay algunos otros países que quizás se está desarrollando eso, están persiguiendo a la gente, están
no se ha escuchado. Pero Hasta noten, perdón. Hasta las iglesias las están cerrando. Las iglesias las están cerrando. Eso es importante. Todo esto viene, de ese tema tenemos que hablar. Hay un nuevo orden mundial, hay ciertas cosas, pero ahorita, mis hermanos, digamos, no estamos sintiendo cierta presión, pero nosotros no estamos en ese punto como cristianos. A nadie matan, a nadie persiguen, a nadie. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no nos persiguen? Yo quiero compartir con ustedes, mis hermanos, una cita de este libro, un libro bárbaro, se llama El conflicto de los siglos, escrito por Elena G. de White. Y ahora noten lo que dice ella, de paso en la página 52 del conflicto de los siglos, noten lo que dice ella. Hay otro asunto, me están escuchando bien, ¿verdad? Hay otro asunto de importancia, dice, y es de más importancia aún, que debería llamar la atención de los cristianos en el día de hoy. Y ella dice, hay un asunto que debería llamar la atención de nosotros como cristianos en el día de hoy. Y ella dice, el apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieren vivir ¿cómo? Piamente. Hay una señorita que me dijo que se quería conectar. No sé si estará conectada por ahí. Y ella me dijo, ayer precisamente, me dice, yo quiero estar bien con Dios. Yo quiero tener una conexión con Dios íntima. Yo quiero estar bien con Dios. Y dice aquí la pluma inspirada que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y si no, inténtelo usted. Apenas usted quiere vivir bien en la norma, bajo las directrices de la palabra de Dios, ya la gente comienza a incomodarse. Míralo, no, mira, ese no. Y ahí comienza. Y entonces dice ella, escuchen bien, y esto de que por qué todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución, ese es un texto de Timoteo, segunda de Timoteo 3:12. Y entonces dice ella, ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? O sea, ¿por qué no nos están persiguiendo? ¿Por qué no le caemos mal a la gente? Y ahora noten, ella misma da la respuesta. Dice, el único motivo, ¿cómo? El único motivo. ¿Cuántos motivos hay? Uno. El único motivo es que la iglesia, dice, se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Por qué es que no somos perseguidos? Porque estamos actuando igualito que el mundo. Hablamos como el mundo, comemos como el mundo, vivimos como el mundo y no despierta oposición. ¿Será cierto eso? ¿Se equivocó ella? Por ahí Ronald me decía hace algunos días, quiero llevar una dieta saludable para conservarme, y gloria a Dios por eso. Saben que esa dieta el Señor nos la dio por medio del espíritu de profecía a nosotros hace más de 100 años. Una dieta natural, una dieta, y hemos hecho oídos sordos de este asunto. Pero qué importante. Nosotros queremos comer como el mundo, queremos comer McDonald's, Pizza Hut, qué sé yo, Kentucky, eso. Ahí igual, cuando tenemos tanta riqueza natural. Y dice la Biblia
que nosotros en este momento no estamos siendo perseguidos. Y no estamos siendo perseguidos porque actuamos igualito que el mundo. Dani, Ahora, ¿qué? ¿Perdón? el Sí, mundo, sí, el mundo, bueno, yo lo que pienso también, verdaderamente tenemos que hacer lo que los gobiernos en estos momentos nos están indicando hacer, al menos aquí. por supuesto, en algún momento nosotros tenemos que obedecer al gobierno, pero también este es tema para otro día, porque dice la Biblia, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si a mí el gobierno me va a dar una orden que vaya en directa oposición a la palabra de Dios, ¿a quién tengo que obedecer yo? ¿Al gobierno o a Dios? Adiós. Por supuesto. Primer lugar a Dios. Y por eso es que no vamos a hablar de lo que estamos viviendo, la pandemia y todo lo demás, pero Dios nos ha dado directrices sabias, ya que se metió, nos vamos a salir un poquito del tema. Ustedes saben, hermanos y amigos, que estamos viviendo una situación terrible. ¿Saben ustedes que hay una orden de Dios directamente que nosotros tenemos que salir de las grandes ciudades? Salir de las ciudades, ir y vivir al campo, donde podamos respirar aire puro, donde podamos comer lo que nosotros sembramos, cosas saludables. Y si nosotros seguimos las directrices de Dios, no vamos a tener problemas. Y vuelvo a insistir, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, dice en este libro, El conflicto de los siglos, dice en este libro, en El conflicto de los siglos, dice, noten cómo dice, la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo Jesús y de sus apóstoles. Yo quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo dedicaba Cristo para estar en conexión con su Padre? ¿Cuánto tiempo dedicaron los apóstoles para esparcir el evangelio? Todo el tiempo, era tiempo completo. Y ahora noten lo que dice ella, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva. ¿Cómo es? Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. ¿Cómo es? Revivan. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Revivir la fe y el poder. Fe, poder. Pero no sé si están poniendo cuidado a esa palabrita. Revivan. No sé cuántos minutos me quedan, hermano Carlos, pero yo quiero mencionarles. En 2 horas. Qué bueno. Quiero mencionarles en unos minutos algo importante. Ahora, ¿qué es una persona que hay que revivirla? A ver. Cuando está muerta, que se está muriendo. Que se está muriendo, sí. Sí. O está muerto. Y cuando Elena G. White dice, revivan la fe, y Ronald y Rosy tienen toda la razón. Tenemos que tener fe, pero la fe está muerta. E incluso la Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, yo quiero llevarles aquí, lástima que ustedes no tienen este librito. ¿Cuál? Este libro se llama Servicio Cristiano, escrito por Elena G. White. En la página 53 y 54 ella dice lo siguiente. Servicio Cristiano, páginas 53 y 54. Dice ella, escuchen bien, queridos amigos y hermanos, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento. ¿Un qué? Un reavivamiento. Un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio.
¿Cuál es la más urgente, la mayor de nuestras necesidades? Un reavivamiento de la piedad. Un reavivamiento. Ahora, si algo que se reavive, decíamos, es porque está Muerto. muerto. Ujú. Y ahora vea como dice ella, la mayor necesidad suya, la mayor necesidad mía es un reavivamiento, es volver a vivir. Ahora, permítanme explicarles esto bien. Ahora, dice ella, procurarlo ha de ser nuestra más grande obra o nuestra primera obra. ¿Cuál es la obra más importante en nuestras vidas? Un reavivamiento, es volver a nacer. Ahora, escuchen bien lo que les voy a decir. Escuchen bien. Dios creó a Adán y Eva vivos. Y yo sé que ustedes están así como asustados. Ahora les voy a hacer la pregunta completa. ¿Dios creó a Adán y Eva vivos espiritualmente? O sea, hay dos vidas, mis hermanos. Nosotros tenemos dos vidas aquí. Hay una vida, escuchen, una vida material, una vida física, por así decirlo, y hay otra vida espiritual. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Ahora, la pregunta del millón. ¿Cuál de las dos vidas es más importante? ¿La vida espiritual o la vida física? Ustedes dirán las dos. Les repito la pregunta. ¿Cuál de las dos vidas es más importante? ¿La vida material, la vida física o la vida espiritual? La vida La vida espiritual. La vida espiritual, porque la vida material va a acabar, Dani, inclusive nos van a matar. Y nos van a matar. Material. Pero saben ustedes, les voy a decir esto. Saben ustedes, gracias que estamos participando. La gente hoy por hoy está más interesada en la vida espiritual o en la vida material. Material por lo general. O física también, ustedes? porque hay gente que se pasa viendo su cuerpo, aunque es bueno hacer ejercicio y todo, pero ellos procuran mantenerse y solo piensan en eso. Hay muchas diferentes formas de vivir, ¿verdad? Física y material, la que más se vive ahora. Ah, ok. Ahora, la gente está preocupada en que no le dé el COVID. Hay que guardar la distancia, hay que lavarse las manos, hay que lavarse los zapatos cuando venga a la casa, quitarse la ropa y lavarla toda, tirarla ahí, todo para que no le dé COVID. Sí, el COVID. Eso es la vida física. Y la gente está empeñada en cuidar su vida física. Pero dígame una cosa, ¿cuántos están empeñados en cuidar su vida espiritual? Es más importante la vida espiritual que la física. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Pero la gente se preocupa más por la vida física que por la espiritual. Noten qué contradictorio. ¿Por cuál vida deberíamos de preocuparnos más nosotros? Espiritual. La espiritual. El apóstol Pablo, les voy a decir, no lo vamos a buscar en la Biblia. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Cristo. Y el morir es Ganancia. O sea, el asunto es, si usted se muere ahora, físicamente, por el COVID o por lo que sea, porque ahora dice que todo el mundo se muere del COVID, nada más, pero digamos, si usted se muere del COVID, sin Cristo, ¿qué pasa con usted? Nos morimos. Se murió sin esperanza. Mientras estemos vivos tenemos esperanza. Pero el problema es que nosotros nos interesamos más en la vida material, la vida física, que en la vida espiritual. Y vuelvo a insistir, mis hermanos, mis amigos, la vida espiritual es más importante. No importa que usted se muera, pero si muere en Cristo, ¿tiene vida?
Eterna. Eterna. Ujú. Y por eso es que Elena G. de White dice, la mayor y más grande de todas nuestras necesidades es nacer. De nuevo. Es nacer. Vea como dice la Biblia. Vamos al libro de Hebreos, de Efesios, perdón. Vamos al libro de los Efesios. Los que están buscando sus Biblias. Libro de los Efesios, en el capítulo 2, noten lo que dice la Biblia. Versículo 1, Efesios 2, 1, está hablando de Cristo Jesús y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Está hablando de los Efesios. ¿Cuál era el estado? ¿Cuál era el estado de los Efesios? Muertos. ¿Cómo estaban? Muertos. Uh-huh. Y ahora vean lo que dice, muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaban los Efesios? Muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. ¿Cuál era la condición de ellos? Muertos. ¿Y cuál era la conducta? Dice delitos y pecados. Y Cristo les dio vida. Vuelvo a insistir. Vamos a leer otro versículo más. Vamos un poquito más adelante. Vamos un poquito más adelante. Aquí en Colosenses. Pasa exactamente lo mismo. Colosenses en el capítulo 2. Dice el versículo 13 de Colosenses. Y a vosotros, estando muertos. ¿Cómo estaban? ¿Cuál era la condición? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Vuelvo a insistir, Dios creó a Adán y Eva con vida espiritual, vivos espiritualmente. Pero dice la Biblia que ellos pecaron. Y hubo una separación entre Dios y el hombre. Y el hombre por el pecado. El pecado trajo separación. El pecado trae muerte. Esa es la condición del ser humano. Y necesitamos, si estamos muertos, necesitamos ¿qué? Volver a vivir. Y la mayor necesidad del hombre es volver a vivir. A una vida no material, a una vida espiritual. Y necesitamos un reavivamiento, o sea, volver a revivir a una vida espiritual. Y también saben ustedes que dice este libro una reforma. Permítanme seguir leyendo. Noten cómo dice este libro. Dice así, debe realizarse, eso es en la página, en Servicio Cristiano, en la página 53 y 54. Dice, debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. ¿Quién es el que da el reavivamiento y la reforma? El Espíritu Santo. Y ahora dice ella, un reavivamiento, escuchen bien, un reavivamiento significa una renovación de la vida. Y ahora dice ella, no una vida común. Usted quiere tener una vida especial, una vida, no una vida de borracho, no una vida de drogadicto, ni una vida común y corriente, no. Ni siquiera una vida de ese cristiano que vive diciendo, ay, caray, ya hay que sentarnos, ya llegó el sermón, hay que predicar, hay que terminen rápido. No, esa vida forzada en Cristo Jesús. Una vida normal, una vida natural en Cristo Jesús.
Dice ella que debe hacerse una renovación de la vida espiritual. Y ahora dice ella, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón. De la mente y del corazón. Y si usted no lo captó, no la captaron en esas dos, vea lo que dice ella. Una resurrección de la muerte espiritual. ¿Qué es lo que debe hacerse? Una resurrección de la muerte. Dar a la muerte de la muerte espiritual. ¿Cuántos, yo quiero preguntarle, ¿cuántos muertos espirituales encontramos en la calle? Todos los días. Montones. Y me río no sarcásticamente, porque saben ustedes que la gente piensa que la vida cristiana es como un carro, un bus, que va por una calle, que va por la calle, y entonces, y esto lo enseñan los técnicos. Y usted va por una carretera rápido, se queda sin frenos, es una emergencia, y a este lado hay un guindo y al otro lado hay un paredón. Los que manejan, ¿a dónde se van? ¿A dónde se tiran? ¿A dónde se tira, Juan Carlos? Hacia las orillas, supongo. Si usted va a emergencia y se tira sin frenos y ahí va por la carretera. Al paredón. Eso lo enseñan a uno. Ahora, cuando usted va y usted no se va al guindo, usted si se va al guindo quizás se mata. Pero si se va al paredón, ¿qué pasa? Ahí frena, ahora, se golpea, pero nada más. Sí, se le desbarata el carro, pero ahí tal vez se salva. Y saben ustedes que la gente piensa que la vida cristiana es así. La gente piensa que la vida no importa, ahí sí, nos salvamos, no nos pasó nada, ahí va. Vaya a la iglesia, no importa, así como sea, pues vaya. Es mejor que esté en la iglesia que esté allá, pero no importa como sea. Y con el carro desbaratado y siga, ahí no importa. Y como dijo Ronald, es totalmente cierto, mientras tengamos vida y esperanza en Cristo Jesús. Pero la vida cristiana no es andar ahí, andar, no. Necesitamos hacer una reforma, un reavivamiento a una vida espiritual, a una vida nueva en Cristo Jesús. Y ahora vea lo que dice ella, porque todo reavivamiento viene acompañado de una reforma, ¿saben ustedes? Ahora, escuchen bien, ella habla del reavivamiento. ¿Qué es reavivamiento? Es nacer a una vida espiritual. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora dice ella, una reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías. Yo quiero preguntarle, ¿a dónde nacen las ideas y las teorías del ser humano? En la mente del ser humano. En la mente del ser humano. En la mente del ser humano. Gracias, hermana, por ayudarme. O sea, dice ella que tenemos que hacer un cambio en nuestras ideas y teorías. Vamos a comenzar con esto. Para el mundo, ¿qué es más importante? ¿La vida espiritual? ¿O la vida física, la vida material? La vida material, por lo general. La vida material. Cambie su chip, dele vuelta. ¿Qué es más importante? Lo espiritual. ¿Qué es más importante? Lo espiritual. La vida espiritual. Por eso dijo Cristo, ¿de qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo y está pensando en esto, pero pierde su alma? Y entonces dice que una reforma en nuestra vida espiritual significa un cambio de ideas y de teorías. Eso es en la mente. Pero vea, todavía ella va más allá y dice, en los hábitos y en nuestras prácticas. Exactamente, que es la parte más difícil para uno. Por eso tenemos que pedir la fortaleza del Espíritu Santo constantemente. Es que solos no podemos, porque eso es una obra del Espíritu Santo.
Dani, Y entonces, ajá, mira, díganos, estoy filosofando un poco. De acuerdo a esto que nos estás comentando, se me viene a la cabeza a mí que le estamos dando mucha importancia a lo que tiene precio y a lo que tiene valor no le estamos dando importancia. Ahorita esta pandemia nos ha sacado de lo que tenemos que darle importancia, es a lo que tiene valor. Dígase la familia, dígase salud, dígase el aire puro, el sol, lo que no tiene precio. Y el mundo le da importancia a todo lo que tiene precio. Sí. Por ahí va la idea. Pero yo digo una cosa, ¿qué hay algo que tenga más valor que mi vida espiritual? No. No, jamás. Hermana Ignacia, ¿hay algo que tenga más valor que mi vida espiritual? No. No. Eso es lo que más tiene que valor. Por eso es que dice, por eso es que Elena G. White no se equivoca cuando dice lo más importante en su vida es un reavivamiento espiritual, es nacer a su vida espiritual. No físico, no, eso es aparte. Lo más importante es nacer. Ahora, escuchen bien, yo voy a llevarlos con los minutos que me quedan. Vamos a ver, ustedes recuerdan que una vez alguien le preguntó a Cristo qué tenía que hacer él para tener la vida eterna. ¿Recuerdan quién fue? ¿Quién fue? El joven rico, Mateo 19. Hay varios que le preguntaron. Ajá. Ahora, eso es importante. Eso es importante. Ahora, cuando nosotros buscamos, yo sabía que me iban a decir el joven rico, y hay varios más, y ahorita les voy a explicar. Cuando nosotros buscamos una sanidad, por así decirlo, sanidad divina, esta es la verdadera sanidad divina, sanidad espiritual, podemos caer en un problema grave. Escuchen bien lo que les voy a decir. El profeta dice en Jeremías, ustedes saben, en Jeremías 17, dice, engañoso es, ¿qué cosa? Es el corazón más que todas las cosas. Ahora, mucha gente dice, uy, sí, hay que reavivar la iglesia está muerta y hay que, todo lo demás, hay que comprar una batería y una guitarra eléctrica y reavivarla. Tengo un amigo que se salió de la iglesia adventista, y me dice, me fui para otra iglesia, no le voy a decir cuál es otra iglesia, dice, y ahí sí se siente el espíritu. Tienen batería, guitarra eléctrica y tienen y eso, y lo que arman es un cha-cha-cha. Ahora yo le digo, ¿eso es un reavivamiento espiritual? No. No, Elena G. White dice que es un cambio de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. No tiene nada que ver con emocionalismo. No tiene nada que ver con sensacionalismo. ¿Saben ustedes una cosa? Ustedes saben quién era Guillermo Miller. Pero bueno, yo lo he escuchado de él. Guillermo Miller fue uno de los pioneros de la iglesia. Guillermo Miller fue el que predijo, de paso, Ronald, sí. Creo que una vez visitamos por allá cerca de Ámsterdam, como un par de horas quizás, para llegar a la finca de Miller. Y ahí se estableció Miller porque Miller dijo que Cristo venía en 1844. Exactamente. Pero sufrieron un chasco. Hubo un chasco, no vino Cristo, lógicamente. Y Guillermo Miller siguió estudiando, y saben ustedes que la gente se burlaba ahí. Tuvimos la oportunidad de estar ahí en la tumba de Miller, en esa finca interesante, y la gente se burlaba, y pasaban y le decían cuando lo veían en la calle, Miller, ¿cuándo viene Cristo? Y Miller les decía, Cristo viene hoy, Cristo viene hoy. Quiere decir que tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento. Ahora, ¿saben ustedes que Miller siguió predicando? Después del 22 de octubre de 1844, siguió predicando y predicaba con poder. Y saben ustedes que uno de los teólogos de la época era un periodista. No era adventista, por cierto. Guillermo Miller era adventista, pero no era adventista del séptimo día, porque nunca guardó el sábado.
Y aún así, Elena G. de White escribe que dice que su tumba está siendo resguardada por ángeles. Y saben ustedes que este teólogo, periodista, que no era adventista, asistió una vez a una campaña de Guillermo Miller. Y este periodista escribió lo siguiente. Yo quiero leérselos textualmente, mis hermanos. Cuando este periodista fue a la campaña de Guillermo Miller, noten lo que escribe. Y esto está registrado en la Review and Herald de noviembre 25 de 1884. Dice así: el interés que despiertan sus sermones, hablando de los sermones de esa campaña de Guillermo Miller, el interés que despiertan sus sermones es de índole serena y desapasionada. ¿Cómo? Serena y despacio. Bueno, no sé. Desapasionada. Despacio. Y entonces dice ella, no existe emocionalismo en sus sermones. Cuidado, predicadores aquí. Cuando usted comienza, venga de su vida y ya, y usted se va a morir, y usted va... Cuidado. Dice ella, los sermones de él no despiertan, dice, Emocionalismo. emocionalismo. Y ahora noten esto está en la Biblia, lo que dice este periodista, dice, él toma la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Él toma la espada del Espíritu, la desenvaina, escuchen bien la terminología que usa este hombre. Él toma la espada del Espíritu, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón de la persona, y esta espada corta. Y dice él, esto es todo. ¿Cómo eran los sermones de Guillermo Miller? Coloca la palabra de Dios. ¿Saben ustedes que Elena G. de White escribe y dice, no hay ningún reavivamiento que no venga acompañado del estudio de la palabra de Dios? Pero dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y nosotros, por eso quería hacer énfasis en esto, nosotros podemos pensar que estamos bien espiritualmente, que tenemos salud espiritual bien, pero estamos ¿cómo? Muertos. ¿Saben ustedes? Escuche bien. Nosotros en estas circunstancias tenemos que tener mucho cuidado. Y ustedes mencionaron uno de los hombres que le preguntó a Cristo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Era el joven rico. Y Cristo le dijo, vaya y guarde los mandamientos. Cristo le estaba tirando cascaritas para que se guarde los mandamientos. Y el hombre que dijo, todos los mandamientos los he guardado desde que nací. Y entonces, dice Cristo, vaya y venda todo lo que tiene y se lo da a los pobres. Ahí paró. La vida espiritual de él, ¿cómo era? ¿Cómo era? Por allá el hermano hace así. Vacía. ¿Vacía? Era puro emocionalismo. Ahora, escuchen bien, mis hermanos. Hubo otro hombre que fue y le preguntó a Cristo. Y con esto vamos a ir cerrando esta parte, porque en la tarde vamos a seguir, si Dios quiere. ¿A qué horas vamos a seguir? A las 3. 3, si Dios lo permite. 3:30, Dani, tenemos el programa a las 3:30. 3:30, vamos a estar conectados, si Dios lo permite. 3:30 en el mismo link, con el mismo link a las 3:30. Ok. Y todavía nos falta como 20 minutos, Dani. Ok. Vamos. Gracias, hermano. Ok. Esta historia, busquen sus Biblias, está en San Juan,
en el capítulo 3, San Juan capítulo 3, noten lo que dice la Biblia. Había un hombre de los fariseos. Cuando usted lee la Biblia, usted dice, ahí hay algo. ¿Cómo eran los fariseos? Demasiados estrictos, muy apegados a la ley, en cuanto, como Pablo lo dice, en cuanto a fariseo, apegado a la ley, apegado al sistema, los libros eran muy rigurosos. Ah, y esa palabra, ¿cómo se llama en español? A ver, ayúdenme. La palabra rigurosos, muy exigentes con ellos mismos y sometidos al estudio, los que ellos habían investigado, y digamos a la letra, muy sometidos a la letra. Ajá. Eso, ellos eran legalistas. Y ahora noten lo que dice la Biblia, que Nicodemo era de los fariseos. ¿Ustedes recuerdan cómo oraban los fariseos? Dice la Biblia que una vez llegó un fariseo, eso está en Lucas, en el capítulo 18, y un fariseo y un publicano llegaron al templo a orar, ¿recuerdan? Y dice que el publicano decía, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, pecador, pero el fariseo, ¿cómo oraba? Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese. Doy diezmos, doy ofrendas, hago esto, hago lo otro. Y dice la Biblia que ¿quién se fue a la casa justificado? El fariseo era legalista. Por eso es que Cristo dijo, cuidados de la levadura de los fariseos, cuídense. ¿Sabe cómo les decía Cristo a los fariseos? Sepulcros blanqueados. O sea, el sepulcro lo ponían muy bonito por fuera, ¿verdad? Enchapadito. Pero por dentro estaba. Pero por dentro estaba podrido. Y cuidado, ¿saben ustedes que Nicodemo era un fariseo? Y como dice el hermano Guillermo, eran rigurosos. No lo vamos a buscar porque tal vez más tarde lo leemos. En el libro de Hechos, en el capítulo 26, está el apóstol Pablo dando testimonio ante el rey Agripa y le dice, yo antes de ser cristiano, antes de ese encuentro con Cristo, que lo tumbó del caballo, yo era un fariseo, yo era un riguroso en guardar la ley. Y Nicodemo era un riguroso en guardar la ley, pero Nicodemo estaba perdido. Y Cristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Ahora no estaba perdido físicamente, estaba bien, normal. Estaba muerto espiritualmente. Y según Elena G. White dice que la mayor de nuestras necesidades es volver a nacer espiritualmente. Dani, es tener una vida nueva en Cristo Jesús. Díganos. Dani, ahí también es importante, aparte de Nicodemo, ante la sociedad, él era un sacerdote de imitar. Por supuesto. Y lo estamos viendo que estaban sepulcros blanqueados. Y como la gente hoy en día también se da que se siguen a veces en lo mismo, personas, religiones, asociaciones, no sé, tantas cosas que se dan. Por eso es que lo que sucede es, yo quiero hacer énfasis en esto, gracias hermano Carlos, quiero hacer énfasis en esto, que el reavivamiento viene acompañado de una reforma, y la reforma es un cambio de nuestra mente, es un cambio de nuestros actos, de nuestras costumbres, y esa es la mayor necesidad que nosotros tenemos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Necesitamos una reforma, necesitamos un reavivamiento en nuestras vidas. ¿Qué dicen ustedes? Y hemos aprendido, esto lo sabemos de hace mucho tiempo, Señor, pero hemos estado haciendo más énfasis en que necesitamos un reavivamiento, renacer a una vida espiritual,
a una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo, tu palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todas son todas, Señor. Ayúdanos para que esto sea una realidad en nuestra vida. Que vayamos cambiando nuestro carácter, que vayamos cambiando nuestros hábitos, nuestras palabras, nuestras costumbres. Eso es un reavivamiento, una reforma en nuestra vida espiritual. Es urgente, es la mayor necesidad de cada uno de nosotros. Por nosotros mismos no podemos, te rogamos poder del Espíritu Santo, Señor. Poder de lo alto para que en Cristo, dice tu palabra, somos más que vencedores. Queremos dedicar este momento especial para orar por Rosy. Ella tiene una dolencia en su pie, su pierna. Y tú como médico de los médicos, pon tu mano sobre ella y si es tu voluntad, sánala, Señor. Cúrale esa dolencia. Bendícelos a ellos como familia, Señor. Y cada una de las familias aquí representadas, que Cristo reine en nuestros hogares, reine en nuestros corazones, Señor, y transforme nuestras vidas. Quédate con nosotros, danos también pan material. Bendícenos, Señor, y permite que a las 3:30 podamos de nuevo seguir estudiando tu palabra, Señor. Perdónanos, perdona nuestros pecados, nuestras indiferencias, nuestras faltas, y danos poder para vencer en Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos.